Misericordia, aleluya. Si lo alabas, oye, te aseguro que si tú lo alabas, tú te has de gozar en esta preciosa noche. Gloria a Jesús, aleluya. La palabra de Dios dice que Él habita en medio de la alabanza de Israel. Gloria a Jesús en la alabanza de su pueblo. Y el Salmo 150 dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Gloria a Jesús, aleluya. Mateo capítulo 26, poderoso Dios, aleluya. Gloria al que vive y reina para siempre. Él es merecedor de toda la alabanza. ¡Vive Jesús! Dios bendiga a los líderes, los diáconos, la oficialidad de esta casa. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús, Mateo capítulo 26, amén. Vamos a estar considerando el verso 36 en adelante con la comunión del Padre, la gracia del Hijo y la del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amado Dios y Padre Celestial, le damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Padre, por esta oportunidad, este privilegio. Amado Dios, el cual tú nos concedes de ser el portavoz de tu palabra. Jehová, tú conoces la necesidad de esta casa, Dios amado. Jehová, y conforme a la necesidad. Aleluya, mi alma adora a Dios. Habla, papá, que amado Dios, yo te pido, aleluya. Dios amado, que sea tu espíritu hablando en mis labios. Jehová, que sea tu espíritu, Dios mío, hablando, edificando, levantando, restaurando en el nombre de Jesús de Nazaret. Amado Dios, me echo para el lado para que tu espíritu tome control y dominio, Padre amado, que hable a tu pueblo conforme a sus necesidades, Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, me comprometo en darte a ti la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, porque solo tú, Jehová, te mereces la alabanza. Jehová, gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Antes que se siente, Gloria. dele la mano al que está a su lado y dígale: no preguntes, No solamente preguntes, obedece. solamente obedece. No preguntes, solamente No obedece. preguntes, solamente Gloria a obedece. Jesús, aleluya. Gloria al que vive y reina para Ay, gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Hermano, mientras estaba estudiando esta tarde y buscando el mensaje, gloria a Jesús, pidiéndole a Dios que fuese Él el que hablase, el que ministrase a nuestra vida, el Señor me trajo aquí, y mientras oraba me trajo el tema. Y rápidamente yo le digo al Espíritu de Dios: a través de quién, qué historia te gustaría que yo traiga este tema. Gloria a Jesús. Y hermano, toditos conocemos la vida de Jesús, lo que Jesús padeció por ti y por mí. Gloria a Jesús, aleluya. Pero en esta historia, hermano, hay un proceso en el cual Jesús tiene que pasar, gloria a Jesús, para que nosotros podamos entender que no le tenemos que preguntar el por qué,
sino solamente obedecerle. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. No hay proceso de nuestra vida que nos enfocamos más en preguntarle a Dios, Jehová, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué? Espíritu Santo, ¿por qué? Mientras el Espíritu está diciendo, solamente obedéceme. Sigue mi voz. La palabra de Dios dice, hermano, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermano, dejándonos entender que nosotros vamos a pasar por procesos, hermano, los cuales muchas veces no vamos a entender, pero solamente tenemos que obedecer. Hermano, ¿qué es lo que significa la palabra obedecer? Es hacer lo que Dios diga, punto, no, y se acabó, como decimos los boricuas. Gloria a Jesús, no pregunte más nada, solamente obedéceme. Gloria a Jesús, y hermano, y vemos a Jesús. Gloria a Jesús en los primeros versículos, gloria a Jesús, aleluya, donde Él pronuncia su muerte. Y me llamó mucho la atención eso, porque en la cita que yo vi eso, gloria a Jesús, aleluya, que es en el verso 4, dice, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Santo de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Hermano, esta fue una de las ocasiones en la cual Jesús pronuncia su muerte. Y el pueblo, hermano, busca la forma de cómo hacerlo sin que la gente se alborotase, sin que la gente se alarmase con lo que ellos iban a hacer. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en medio de todo, ellos sabían las cosas que Jesús hacía. Ellos vieron muchos milagros que Jesús hacía en medio del pueblo. Hermano, y estuve buscando en la atención, cuando me llamó la atención eso de la pronunciación de la muerte de Jesús, y le digo al Señor, en el libro de Mateo, antes de llegar al capítulo 6, ¿cuántas veces anunció Jesús su muerte a sus discípulos? Y hermano, de lo que yo pude encontrar, Jesús anuncia su muerte 3 veces antes del capítulo 26. Gloria a Jesús, la primera vez que Jesús anuncia su muerte, después de comenzar su ministerio, es en el capítulo 16, verso 21. Luego lo vemos en el capítulo 17, verso 22, y lo vemos en Mateo, capítulo 20, verso 17, donde Jesús anuncia su muerte, donde Jesús le dice a sus discípulos, oye, yo voy a ser entregado. Oye, yo estoy con ustedes ahora, pero va a llegar el momento donde ya yo no voy a estar con ustedes, donde ustedes tienen que aprender que mientras yo esté con ustedes, aprendan lo que yo les estoy enseñando, aprendan de las palabras que yo les estoy diciendo, aprendan de las palabras que yo les estoy pronunciando. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento difícil, esta palabra los va a ayudar a ustedes a vencer. Hermanos, si tú y yo queremos ser más que vencedores, es a través de la palabra, es a través de la oración, es a través del ayuno. Hermanos, que nosotros vamos a poder llegar el momento donde no vamos a preguntar y vamos a obedecer lo que Dios nos diga. Pero si nuestra relación con Dios no está como Dios demanda, hermanos, vamos a cuestionar mucho y muchas bendiciones se nos pasan por el lado porque no tomamos el tiempo de decir, Jehová, habla que tu siervo escucha, como dijo Samuel. Hermano, aunque Dios no tuvo que llamar 3 veces antes que Elí reconociese quién era el que llamaba a Samuel, cuando Samuel se dio de cuenta que era Jehová que estaba llamando a Samuel, le dijo, oye, la próxima vez que te llame, dile, he aquí tu siervo. Hermano, Dios está buscando hombres y mujeres que le digan, Señor, heme aquí, envíame a mí, prepárame a mí. Señor, yo sé que este camino no va a ser fácil, pero prepárame para hacer tu voluntad. Y hermano, la historia sigue, bendito Jesús, y vemos en el capítulo, gloria a Jesús, del verso 6 al 36, una historia muy hermosa, hermano, y es cuando entra una mujer y unge al maestro. Hermano, pero en esta historia donde esta mujer entra y unge al maestro, hermano, los discípulos comienzan a cuestionar un perfume tan costoso. Santo. Una mujer ungiendo a Jesús. Hermano, y dice la palabra de Dios que Jesús pudo entender sus pensamientos. Hermano, lo que ellos no entendían era que había una costumbre de antes de morirse ungir. Hermano, y el maestro necesitaba ser ungido porque venía un momento difícil para su vida, y a través de este ungimiento, hermano, él iba a recibir fuerza de parte
delante de Dios. Hermano, hay momentos en nuestra vida donde Dios nos unge y muchas veces nosotros decimos, Dios mío, ¿qué será? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué esta bendición tan grande? Jehová, ¿por qué esta unción tan grande sobre mí? Y muchas veces es Dios preparándolo por algo que ha de venir. Ay, gloria. Aleluya. Hermano, pero vuelvo y digo, como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, iglesia, no podemos temer mal alguno. Hermano, porque Jehová dijo, oye, no te dejaré ni te desampararé. No os dejaré huérfano. Hermano, en medio del desierto que tú y yo podamos cruzar. Oye, quizá mami y papi no van a estar presentes, pero Jehová va a estar presente. Quizá tu mejor amigo, tu esposo, en ese momento tu esposa no pueda estar presente, pero yo te aseguro a ti que Jehová está presente. Hermano, ¿y qué me importa a mí si no hay nadie después que esté Jehová? Oye, Moisés se atrevió a decirle a Jehová, oye, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Hermano, tú y yo tenemos que llegar a ese momento en nuestras vidas donde le digamos a Dios, oye, que me dejen todo, pero no me dejes tú. Que se vayan todos, pero que tú estés presente. Oye, la palabra de Dios dice que aunque todos nos abandonen, con todo Jehová nos recogerá. Aunque no haya nadie presente, amada, Jehová siempre está presente. Y eso es lo que me gusta de nuestro Dios. Hermano, y esta mujer prepara el cuerpo del maestro porque había un trabajo que Jesús tenía que hacer por ti y por mí. Hermano, y la historia sigue. Hermano, y ahora vemos los versículos 14 al 16. Hermano, que después que Jesús prepara a estos 12 hombres, hermano, y les enseña y los educa y los instruye, hermano, llega el momento que ahora uno de los 12 le da la espalda al maestro, traiciona al maestro. Hermano, y dice la palabra de Dios que él va donde los sacerdotes y le dice, oye, ¿qué me darán? Un hombre que le mostró todo lo que él era. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido la segunda milla, hermano, y cuando damos la espalda nos traicionan? Pero hay alguien que es fiel hasta la muerte. Amén. Hermano, y siempre se lo digo a la juventud. Poderoso Dios. Hermano, que el Espíritu Santo sea tu mejor amigo. Hermano, porque todos nos pueden traicionar. En un momento dado todos nos pueden dar la espalda, pero Jesús no traiciona. Jesús siempre está presente. Hermano, y por 30 piezas de plata entregan al maestro. Pero tenía que ser así, iglesia, para que se cumpliese una profecía que se habló. Eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos y muchas veces cuestionamos. Y Jehová, ¿por qué? Espíritu de Dios, ¿por qué? Hermano, porque ya estaba escrito. Hermano, mientras hablaba con los hermanos hoy en la casa, no les hablé mucho porque no me gusta compartir los mensajes hasta que después que yo predique. Pero yo les decía a ellos que en uno de los evangelistas hay un momento donde uno de ellos hablan y dicen, hermano, nosotros sabemos, para que nadie se me vaya a confundir porque no me gusta eso, nosotros sabemos que Judas era el hombre de la perdición, el hijo de perdición. Entendemos eso. Pero también entiendo que uno de los evangelistas dice, uno de los evangelios dice, que Jesús le dijo, el que moje conmigo el pan, ese es el que ha de traicionarme. Y dice la palabra, y entró Satanás en su corazón. Hermano, hay cosas que tú y yo podemos hacer que le abren puertas al enemigo. Hay cosas que tú y yo podemos permitir, hermano, que no estaba presente, pero abre la puerta. Y como hijos y hijas de Dios tenemos que tener cuidado. El coro que cantaban decían, prepárame porque yo quiero irme contigo. Pregúntale a Dios, ¿qué puerta está abierta que puede impedir que yo me vaya contigo? Judas le abrió la puerta al enemigo, hermano, y entregó al maestro, a su mejor amigo,
al que en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: ya no los llamo mis discípulos, sino mis amigos. Hermano, qué privilegio que Jehová coja a Abraham, un hombre que no lo conocía, y que ahora la Biblia dice que es su amigo. Gloria a Dios. Hermano, tú no me digas a mí que eso no es algo impresionante, que hombres y mujeres pecadores, Jehová pueda decir: ese es mi hijo, esa es mi hija, ese es mi ungido, esa es mi ungida. Gloria a Jesús, hermano. Todo depende de la relación que tú y yo tengamos con Dios, que Dios va a decir quién tú y yo somos. Aleluya. Hermano, pero si tú y yo no tenemos una relación con Dios, lo digo libremente, Jehová va a decir: ¿quién habló? No sé quién me está hablando. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, hermano. Y vemos, me disculpan, que Judas traiciona al maestro. Pero la historia sigue, porque no solamente Judas lo traiciona. Ahora vemos los versículos que siguen, Jesús hablando. Gloria a Jesús, aleluya. Y vemos cómo Pedro ahora, Jesús le habla y le dice: óyeme, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Poderoso Dios. Hermano, tuve que leer esa versión. No sé por qué, pero después entendí el por qué Jehová me llevó hasta ahí. Iglesia, cuando vayamos más adelante vas a entender el por qué yo digo eso. Hay una versión que dice que toditos se escandalizaron. Hermano, no, yo voy contigo hasta la muerte. Hermano, muchos de nosotros a veces nos sentimos en 100 y decimos: yo me recuerdo, hermano, cuando más jovencita, cuidado, cuando más jovencita, yo diría como eso del 91, 92, estamos en una escuela bíblica y me acuerdo que era la esposa del pastor que daba la clase, y en un momento dado ella nos dice: si ustedes estuviesen en el mar, en el centro del mar, y eres tú y una persona que no es cristiana, y solamente hay un salvavidas, ¿qué tú harías? Hermano, yo vine a preguntar en ese primer amor. Yo levanto la mano y yo digo: pues se lo doy a él, porque por lo menos yo soy salva. Gloria a Dios. Hermano, cuando pasaron los años, yo dije: pregúntenme ahora. Vamos a pelear por ese salvavidas. Ven acá, no somos locos. Hermano, ¿por qué? Porque ya yo entiendo el valor de la vida. Hermano, cuando tú y yo entendemos lo que Dios hizo por nosotros, hermano, y no es que estoy deseando más años de vida, porque la Biblia lo dice: hay de aquellos que desean más años de vida. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que yo no voy a dar mi vida por ti. Hermano, ya Cristo lo hizo. Hermano, y muchas veces decimos: no, yo doy mi vida por ti. No la vas a dar. Hermano, óyeme, no hace mucho predicaba en la iglesia de nosotros, y yo decía: hermano, ¿ustedes saben por qué fue que Pedro no pudo seguir el camino de Jesús? Hermano, porque no iban a saber a quién iban a adorar, o a Pedro o a Jesús. Hermano, Cristo le tuvo que decir: oye, de mi copa tú no puedes beber, porque esa copa solamente le pertenecía a Jesús. Pasa de mí esta copa, no como yo quiera, sino como tú digas. Hermano, era un sacrificio que tenía mucho valor, que si Pedro lo crucificaban también, ¿a quién íbamos a seguir? ¿A Pedro o a Jesús? Jesús es el verdadero camino. Hermano, y la palabra sigue y llegamos a la Santa Cena. Gloria a Jesús, aleluya. Que son los versos 17 al 29. Gloria a Dios. Hermano, y ahí es donde nosotros vemos que Jesús le habla a Judas. Gloria a Jesús, el que moje conmigo el pan. Hermano, ya Judas había ido ante los sacerdotes, pero cuando él moja el pan le dice al maestro: maestro, soy yo. Él sabía que era él. Él quería saber si Jesús sabía que era él. Hermano, muchas veces nosotros hacemos cosas para saber si Dios sabe que fui yo el que lo hice. Gloria al Hermano, Señor. la palabra de Dios dice que al humilde Él lo mira de cerca. Hermano, aunque tú estés detrás del telón,
y nadie te está viendo, Jehová te está viendo. Aleluya. El trabajo que tú estás haciendo, que yo estoy haciendo, hermano, Jehová no lo pasa por alto. Gloria al Señor. Lo que tú y yo hagamos, Jehová lo recibe, siempre y cuando lo hagamos para Él. Bendito el nombre de Pero Dios. al altivo, mi Dios, dice la Biblia que lo mira de lejos. Santo es Jehová. Hermano, y a Judas lo tuvo que mirar de lejos. ¿Por qué? Porque fue el hijo de perdición. Fue el que permitió que el enemigo llenase su corazón. Fue el que permitió que el enemigo lo llevase allí a los sacerdotes. Hermano, y por 30 piezas entregar a nuestro Salvador. Pero si no hubiese sido así, no hubiese cumplimiento de la palabra. Solo te entristezca en esta noche a pensar, Aleluya, ay mi Dios alma mío, adora al que no, vive para Señor, gracias por esa traición, hermano, porque dice la Biblia que el velo se rasgó en dos y se abrió un camino nuevo. Ya la salvación no es solamente para los judíos, sino para la humanidad entera. Y tú y yo somos partícipes de esa bendición. Y hermano, la palabra sigue hablándonos. Gloria a Dios. Y llegamos donde quiero llegar esta noche. Bendito Jesús. Gloria a Jesús. Jesús en Getsemaní. Hermano, el lugar donde tiene que orar. Hermano, donde él ya sabe que llegó su hora final. Gloria a Dios. Hermano, que llegó el por qué él había venido a la tierra. Iglesia, tú y yo somos el por qué Jesús vino a la tierra. Amén. Tú y yo somos el por qué Jesús llegó a la cruz del Gloria a Calvario. Gloria a Hermano, la Dios. humanidad es el por qué Jesús entregó su vida. Pero hermano, Jesús pasa un proceso difícil. Y vemos que en la primera parte Jesús le dice a Pedro, lo reprende en el verso 40 y dice, vino luego a sus discípulos. Acuérdense que Jesús subió con tres, con los hijos de Zebedeo, que sabemos que es Jacobo y Juan, y sube con Pedro. Pero hermano, hay algo impresionante que me llama la atención en este versículo, y es que él dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, pero no eran tres, pero le dice a Pedro, Gloria. así que no habéis podido velar conmigo una hora. Hermano, y mientras el Espíritu, yo estoy así meditando y leo esa palabra, comienzo a ir a todos los otros libros, Lucas, Juan, Mateo y Marcos. Hermano, y es a Pedro que él le llama la atención. Y yo le digo a Dios, ¿y por qué a Pedro? Hermano, porque Pedro fue el cual Jesús le dijo, oye, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. No fue Jacobo, no fue Juan el que iba a caer en una tentación. Gloria al Señor. Era Pedro que iba a entrar en una tentación. Y por eso Jesús lo mira y le dice, ni una hora habéis orar conmigo. Hermano, cuando tú y yo vamos a pasar un proceso, Dios nos habla. Dios nos da una alerta. Si a través de un sueño, si a través de una persona, Dios nos dice que algo viene. Hermano, y Jesús le advirtió a Pedro y le dijo, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Hermano, y Pedro no le hizo caso a Jesús. ¿Ustedes saben por qué? Porque Pedro fue el que le dijo, yo iré contigo hasta la muerte. Pedro tenía una certeza de que no importaba lo que iba a pasar, él iba a morir con Jesús. Lo que él no sabía era que había una profecía que se tenía que cumplir, la cual Jesús le dijo, me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Y por eso que nosotros no vemos que Jesús reprende ni a Jacobo ni a Juan, sino a Pedro. Hermano, y la historia sigue hablando. Gloria a Jesús, aleluya. Cuando Jesús dice la palabra de Dios, hermanos, que tuvo que orar 3 veces.
Hermano, el proceso que él iba a pasar no iba a ser fácil. Hermano, hay muchos que dicen, ¿verdad? Y una vez yo tuve un desacuerdo con uno que fue pastor mío, porque él me decía a mí que Jesús recibió 40 menos un latigazo. Y yo le decía a él que eso no era verdad. No sirva porque la ley, yo digo, yo entiendo. Yo sé lo que Deuteronomio dice. Yo le dije, pero Jesús no recibió lo que decía la ley. Si nosotros nos vamos al libro de Isaías, nosotros vemos que Jesús fue inmolado. Yo trabajé en una fábrica de carne allá en Boston. Hermano, que cuando yo vi lo que significa molado, yo dije, Dios mío, eso fue lo que Jesús padeció por nosotros. Hermano, nosotros metíamos esos huesos, esas carnes por esas máquinas. Hermano, y cuando salían eran pedacitos. Y ese fue el sacrificio que Jesús hizo por ti, por mí. Su cuerpo fue inmolado. Hermano, por eso es que tú y yo tenemos que entender que Jesús era el único que podía hacer ese sacrificio. Y por eso es que Él nos dice en esta noche, no pregunte, solamente obedece. Hermano, ¿por qué? Porque Él obedeció al Padre. Oh, gloria a Dios. 3 veces le dijo al Padre, oye, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, si hay otra manera, hazlo. Pero si no, dame la fuerza para yo resistir. Hermano, tú y yo necesitamos la fuerza para resistir la hora que estamos viviendo. Una hora peligrosa. Gloria al Señor. Una hora difícil que le ha tocado vivir a la iglesia. Poderoso Maestro, aleluya. Mi alma te alaba. Pero Dios nos deja su palabra para nosotros entender y saber que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Hermanos, Jesús padeció por ti y por mí, para darnos vida y vida en abundancia. Hermano, lo que Jesús hizo, nadie lo pudo hacer. Hermano, y en la versión de Juan me gusta, porque cuando viene Judas, acuérdense, Judas le dio señal a los otros, a los sacerdotes, los que iban con él, y les dijo, al que yo le dé el beso, ese es. Hermano, y me gusta porque en el libro de Juan, ven, aquí cuando habla Mateo, ellos no dicen quién fue el que le cortó la oreja al soldado. Marcos tampoco lo dice, ni Lucas. Pero cuando tú vas donde Juan habla un poco más profundo, hermano, y miras a Judas, Jesús, y le dice, amigo. Hermano, qué difícil es nosotros amar el que nos ha traicionado. Qué difícil es amar el que nos ha herido. Qué difícil es amar al que nos ha dado la espalda. Pedro en una ocasión le dijo al maestro, ¿cuántas veces he de perdonar? Hermano, 7 veces. Qué corta fe. Porque si Jesús le hubiese dicho 7 veces, ni tú ni yo estuviésemos aquí en esta hora. Porque ¿cuántas veces nosotros le fallamos a Dios en un día? ¿Cuántas veces ofendemos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos? Ofendemos, hermano. No estoy hablando de pecado. Estoy hablando de ofender con